Mi esposa me advertía que no bajara. Debería haberla escuchado. Ninguna de las casas en nuestra zona tiene sótano. Sé que son comunes en muchos lugares, pero el condado donde vivo está asentado sobre un enorme lecho de granito. Si alguna vez hay un terremoto en alguna de las fallas cercanas, nuestra ciudad no se vería afectada, una gran ventaja de vivir aquí, pero también significa que cavar más de unos pocos centímetros es casi imposible. Encuentras roca muy rápido. Mi esposa y yo compramos nuestra casa hace poco más de 7 años, y nunca hemos tenido problemas con ella. Ni siquiera un calentador de agua roto, lo cual es suerte, porque nunca hemos tenido mucho dinero. Francamente, los dos somos malos administrando el dinero. Nos conocimos en un casino. Ambos jugamos por diversión, lo cual, ya lo sé, es un desperdicio de dinero, pero es lo que nos gusta. ¿Hay algo emocionante en él y sí? El punto es que nuestra casa nunca ha tenido muchos problemas. No cruje. No hace golpes ni silbidos. Probablemente por eso ambos nos despertamos de inmediato en medio de la noche cuando comenzó el zumbido. ¿Qué es eso?, preguntó mi esposa desde su lado de la cama. Escuché. ¿El aire acondicionado?, pregunté. Lo apagué antes de acostarme. Me senté, escuché un poco más y finalmente me arrodillé en el suelo del dormitorio. Aplasté mi oreja contra la alfombra. Parece que viene de abajo. Eso no tiene sentido. Después de unos segundos más, el zumbido se detuvo. Tuberías de agua, decidió ella. No nos preocupemos. Ambos volvimos a dormir. No pasó nada más durante unas semanas. Cuando sucedió, estábamos en la mesa, comiendo comida china para llevar y viendo el sorteo de Mega Millions con nuestras tarjetas de lotería frente a nosotros. Obviamente, compartiríamos el premio si alguna vez ganáramos. A ambos nos gustaba comprar las nuestras. Nuestros números esa noche eran malos. Ni una de las tarjetas coincidía con el primer número, así que silenciamos el televisor frustrados. ¿Alguna vez piensas que deberíamos dejar esto?, me preguntó. Nunca ganamos. ¿Por qué seguimos? SHHH. ¿Qué? Toqué mi oreja y ella se calló. También lo escuchó, el murmullo de voces desde algún lugar cercano. Como la vez anterior, terminé agachado en el suelo con la oreja pegada al suelo. Casi suena como... Pero no terminé la frase. No necesitaba hacerlo. Casi sonaba como si hubiera gente debajo de nosotros, apagada y distorsionada, pero claramente humana. Pero eso no tenía sentido. No teníamos sótano ni siquiera un espacio de arrastre. ¿Cómo podía haber gente? Siguió sucediendo. Durante las siguientes semanas seguí escuchando cosas debajo del piso. A veces voces distorsionadas. A veces tic-tac. A veces golpes, como pasos subiendo y bajando una escalera. Contraté a un inspector de edificios para que viniera a revisar. No hay sótano debajo de su piso, me aseguró después de inspeccionar la propiedad. Ninguna casa en esta zona los tiene. Un lecho de granito. Lo sé. Entonces, ¿qué estoy escuchando? Podrían ser ratas. Pero cuando contraté a un inspector de plagas, ninguna de sus trampas dio resultado. Contraté a algunas personas más, pero todas dijeron lo mismo. No había nada bajo tierra. No había ruidos. Déjalo, me dijo mi esposa un día. Las casas a veces hacen ruidos. No como estos. ¿Tú no los escuchas también? Me abrazó y me frotó la espalda. Déjalo ir. Está bien, me dije. Déjalo ir. Te acostumbrarás. Solo son ruidos. Dejé de mencionarlo, y también dejé de dormir. Por la noche, acostado en mi cama, escuchando los ruidos, mi mente entraba en espiral. ¿Qué eran? ¿Qué había ahí abajo? Incluso en las noches en las que no escuchaba nada, no podía evitar imaginar lo peor. ¿Y si solo estaba en silencio porque las cosas debajo del piso estaban tomando su turno para escucharnos? Y luego, una noche, después de meses de esto, me levanté a tomar agua y me detuve en seco. Nuestra sala debería haber tenido solo 2 puertas, la puerta principal y la de la cocina. Pero esa noche, en la tenue luz de la pecera, había una tercera. A unos metros, incrustada en la pared donde nunca antes había estado, había una abertura. A través de ella, un conjunto de escaleras descendía más allá del piso hacia... Bueno, no lo sabía. Estaba demasiado oscuro para ver. Llámame estúpido o imprudente, pero mi primer instinto no fue salir corriendo. Ni siquiera fue encender las luces. En cambio, me acerqué flotando hacia las nuevas escaleras. Una mano me agarró del brazo. No, me giré. Mi esposa estaba allí en la penumbra, sus ojos clavados en los míos. Por favor,
susurró. Vuelve a la cama. Quédate conmigo. Algo en su expresión era tan intenso, tan lleno de conocimiento, que no discutí. No dije nada. Ambos volvimos y nos dormimos abrazados en nuestros brazos cálidos. Fue el mejor sueño que había tenido en mucho tiempo. Ella tiene razón. Todo el día me repetí eso. No podía simplemente bajar por una escalera misteriosa. Era imprudente, irracional, arriesgado. Al final, fue el riesgo lo que me hizo hacerlo. La noche siguiente, cuando estaba seguro de que mi esposa estaba dormida, me escapé de nuestra habitación y volví a la sala. Efectivamente, esa extraña abertura oscura seguía allí desde la noche anterior, con un conjunto de escaleras que descendían. Lo siento, susurré. Descendí. Cada escalón fue una eternidad. Cada respiración parecía reverberar en la escalera. La parte lógica de mi mente gritaba, «¡Regresa! ¡No hagas esto!». La parte ilógica se sentía eufórica con la emoción del riesgo. Era la misma emoción que sentía en las tragamonedas o en una mesa de póker. Claro, podía perderlo todo, pero ¿y sí? ¿Y sí? Podía ver el final de la escalera. Contuve la respiración, pisé el rellano y... entré en mi sala. «Ahí estás», dijo la voz de mi esposa. Estaba enmarcada en el pasillo de nuestro dormitorio, con una bata holgada. «Vuelve a la cama». No me moví. No dije una palabra. Se acercó y deslizó su mano en la mía, y dejé que me guiara de vuelta a nuestro dormitorio en un estado de aturdimiento. Mi vida volvió a la normalidad. Claro, me pregunté qué había pasado. ¿Por qué la escalera me había llevado de vuelta a mi propia sala? Pero al final lo atribuí a muy poco sueño y un sueño inquieto. Los ruidos no han vuelto en un tiempo, le mencioné a mi esposa unos días después. ¿Qué ruidos? Los del piso. Las voces y todo eso. Sus cejas se fruncieron. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo escuchaste cosas? ¿Necesitamos revisar las paredes por ratas? Me quedé boquiabierto. ¿Por qué fingía no saber de qué hablaba? Lo dejé pasar. Luego, 1 o 2 días después, noté algo más. Cariño, ¿dónde está la pecera? Pregunté. ¿Pecera? Solía haber una pecera justo ahí, llena de tus gupies. Justo en ese estante, donde están esos libros. Por favor, no. Lo último que necesitamos son ratas y peces. Eso es la base de un zoológico. Durante la siguiente semana empecé a notar otras cosas. En el trabajo, el acento había desaparecido de la etiqueta del nombre de mi jefe. Había una casa nueva en nuestra calle que nunca había estado allí. El tono de la pintura de nuestras paredes era ligeramente más claro que antes. Estaba seguro. Empecé a sentir una sensación de incorrecto en todo, como si la casa no fuera del todo correcta, o mi esposa no fuera del todo mi esposa. Cambios imperceptibles en el universo que no podía expresar con palabras. Algo había pasado cuando bajé las escaleras. Cada vez estaba más seguro, y por pequeños que fueran los cambios, quería que se revirtieran. Por tercera vez, me desperté en medio de la noche. No había visto las escaleras desde que bajé por primera vez, pero de alguna manera sabía que estarían allí simplemente porque las quería. Y lo estaban. Iría hacia arriba. Eso decidí, excepto que cuando me acerqué, solo bajaban. No, escuché decir a mi esposa esa primera noche. ¿Pero y sí? Susurré. Cuando llegué al fondo, estaba de vuelta en mi sala. La pecera seguía desaparecida. Ese fue el verdadero momento en que comenzó. La espiral. La primera vez fue un accidente, pero esa segunda vez conocí el riesgo que estaba tomando y aún así lo tomé. Cada vez desde entonces lo he sabido. Al principio, los cambios fueron pequeños, lentos. Nuestro auto tenía unos miles de kilómetros más, o mi cuenta bancaria tenía unos dólares menos. A veces era tan leve como que las sillas de la mesa chirriaban un poco más, pero la única constante era que los cambios siempre, eran para peor. Pronto, nuestra casa era más pequeña, no había habitación de invitados y el techo goteaba. Me quedé sin empleo, perdí mi trabajo una docena de descensos después, y mi esposa empezó a gritar. Intenté no hacer caso a sus frecuentes críticas, pero no era la persona con la que me casé. Se parecía a ella, pero se volvió cruel y de mal genio. Si antes el juego era un pasatiempo, ahora era una adicción total. Incluso entonces, debería haberme detenido. Lo sabía. Tenía que aceptar que esta era mi vida ahora y dejarlo mientras estuviera a salvo. Ni siquiera era tan malo. Todavía podía cambiar las cosas, conseguir un nuevo trabajo, comprar una nueva casa, ayudarla a ver a un terapeuta. Sabía que si no lo hacía,
Algún día podría entrar en una vida donde mi esposa y yo nunca nos hubiéramos conocido o donde ella tuviera alguna enfermedad terminal. Pero no pude. Empeoró. Mucho peor. Un día entré en la casa y encontré a otra pareja durmiendo en mi cama. Ya no era mía. Mi esposa y yo éramos indigentes. Tenía que entrar como un criminal cada noche para continuar mi descenso. Estaba endeudado. Muy endeudado. Los cobradores empezaron a seguirme y a confrontarme. Violentamente. Mi salud decayó. No me había dado cuenta de que también podía haberme afectado directamente, pero se me cayó todo el cabello. Mi corazón empezó a palpitar irregularmente por años de drogas que el verdadero yo nunca había consumido, y pasaba las noches en agonía, recayendo. Mi esposa pasó de resentida a malévola. De hecho, encontré una vida donde nunca fue mi esposa. Era mi ex loca. Luego mi acosadora. Luego, eventualmente, mi cazadora. Me escondía en almacenes y casas abandonadas para evitarla. Una vez, me vi obligado a matarla para defenderme. Después de la siguiente escalera, volvió. Las escaleras son simplemente parte de mi rutina ahora. Esconderme durante el día. Colarme en mi antigua casa por la noche. Bajar. Ver que cambió. Repetirlo todo al día siguiente. Decirme que tal vez el próximo descenso será diferente. Tal vez algún día mi vida se reinicie. Tal vez las escaleras son un bucle, y volveré a una vida incluso mejor que donde empecé. Estoy demasiado adentro. No puedo parar ahora, incluso si una parte de mí conoce la fría y dura verdad que mi verdadera esposa conocía tantos descensos atrás, algo que ella sabía porque no era mi verdadera esposa. No, había dicho. Ella era como yo. Encontró las escaleras años atrás y las tomó. Muchas veces, supongo, suficientes para entender lo que estaba pasando. A diferencia de mí, sin embargo, pudo dejarlo de una manera que yo nunca haré, porque aceptó la verdad. Las escaleras no son un círculo. Son solo una espiral.